¿Me acompañan con un café? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Conocimiento Público. Hoy vamos a hablar de tres historias que, aunque parecen distintas, en realidad se conectan en una misma pregunta. ¿Cómo se construye el valor en el mundo del arte? Empezamos en Art Basel, en donde el valor es económico. Pasamos por la vida de Dalila Navarro, en donde el valor es cultural, y cerramos con una historia de un robo que décadas después sigue generando narrativas globales. Mercado, instituciones y relatos. Tres formas de sostener el arte. Sin más, comencemos. Comenzamos con Art Basel. Según el reporte oficial de la feria, la edición más reciente cerró con fuertes ventas, alrededor de 90.000 visitantes y un ambiente general de optimismo en el mercado. Pero más allá de los números, lo interesante está en cómo funciona la feria. Art Basel abre usualmente con 2 días de preview, y en esta ocasión fue el 16 y el 17 de junio, 2 días donde entran los compradores y coleccionistas antes del público general. Y es que eso cambia todo. En esos días iniciales se decide gran parte del ritmo del mercado. Hay menos ruido, más negociación directa y también una palabra clave, FOMO, Fear of Missing Out, que en español quiere decir miedo a perderse algo o a quedarse por fuera. Cuando la feria abre al público general, muchas de las obras más importantes ya han cambiado de manos. Este año la feria recibió visitantes de más de 100 países y reunió una cifra significante de museos y fundaciones, fueron 270. Ahora, hablemos de las ventas. Aquí es importante entender algo, esto no es lo que ocurre normalmente con el mercado del arte, sino es apenas una parte concentrada en lo que se conoce como blue chip, o sea, obras de artistas ya consolidados con alta demanda internacional. En este segmento las cifras fueron muy fuertes. Por ejemplo, Hauser & Wirth vendió una obra de Picasso por $35 millones. También se reportaron ventas de Gerhard Richter por cerca de $20 millones, una obra de Louis Bourgeois en torno a los $2.5 millones. Gagosian, por ejemplo, reportó una obra de Willem de Kooning en cifras de 7 dígitos. Y en el caso de David Hockney, hubo transacciones por su obra de Studio Interior No. 2 del 2014 por $8.5 millones y The Arrival of the Spring por $650.000. También vimos ventas de artistas como Helen Frankenthaler, Solange y la colombiana Doris Salcedo. White Cube, que es la galería que la representa, reportó una venta de su obra Untitled del 2008 por $1.3 millones. Este último punto es importante porque mientras el mercado se concentra en la parte alta, la recuperación no es uniforme. ¿Hay crecimiento? Sí. Pero también hay una brecha cada vez más grande y clara entre segmentos. Ahora miremos otro espacio de la feria que son los premios que otorga. Este año Art Basel continúa con sus Art Basel Awards, desarrollados en colaboración con la marca Boss. Este es un premio que está dividido en 3 etapas. Hay nominaciones, medallistas y finalmente los Gold Awardees que se anunciarán en Art Basel Miami Beach de este año. Las categorías abarcan desde artistas emergentes hasta instituciones, curadores, coleccionistas y narradores culturales. Entre los reconocimientos más comentados está el Gallery Legacy Award para Paula Cooper. A propósito, ¿les gustaría que hiciera un podcast sobre la historia de esta galería? Bueno, otro dato relevante es que este año desapareció el Valois Art Prize tras más de 2 décadas de existencia debido a una reestructuración corporativa. Si quieren ahondar en este tema de ferias, les recomiendo el artículo que escribí en Substack y los invito a suscribirse a mi Substack si quieren estar al tanto de los eventos de arte a nivel internacional. Allí podrán encontrar el calendario y muchas otras herramientas.
Pasemos ahora a otra forma de valor, el valor que no se mide en ventas. El pasado 18 de junio falleció en Bogotá Dalita Navarro a los 81 años. Fue artista, ceramista, gestora cultural y una de esas figuras que ayudan a construir el tejido cultural de un país sin necesariamente ocupar siempre los titulares. Su nombre aparece asociado con frecuencia a la Escuela Taller de Barichara, un proyecto que ha formado a más de 1.800 personas en oficios tradicionales como alfarería, taller en piedra, encuadernación, cocina tradicional y música santandereana. Pero más allá de las cifras, vale la pena detenernos en lo que representa este proyecto, porque la Escuela Taller no es solamente un centro de formación. Podríamos decir que es una apuesta por el patrimonio vivo, por el conocimiento que pasa de una generación a otra, por una cultura que no solamente se conserva en museos y archivos, sino que sigue existiendo porque alguien la enseña y alguien la aprende. Y esa es quizás la dimensión más visible del legado que deja Dalita Navarro. Bueno, a mediados de los años 90 llegó a Colombia como agregada cultural de Venezuela. Antes había dirigido la Galería Terracota y el Museo Jacobo Borges en Caracas, por lo que ya contaba con una amplia experiencia gestionando proyectos culturales. Años después, durante un viaje por carretera yendo a la frontera con Venezuela, se encontró con Barichara y quedó fascinada con el pueblo. Regresó y decidió convertirlo en uno de los proyectos más importantes de su vida. Junto a su esposo Belisario Betancourt, impulsó la Fundación Escuela Taller de Barichara, una iniciativa que transformó la formación en oficios tradicionales y contribuyó a consolidar el municipio como un referente cultural a nivel nacional. En otras palabras, Dalita Navarro produjo obra y además construyó instituciones, redes, espacios para que otros pudieran aprender, crear y transmitir conocimiento. Y este tipo de trabajos rara vez recibe la misma atención que una exposición o una venta millonaria. Sin embargo, limitar su legado a Barichara sería quedarse solamente con una parte de la historia, porque antes de convertirse en una constructora de instituciones, Dalita Navarro ya había construido una importante trayectoria como artista. Durante décadas, la cerámica ocupó una posición ambigua en el arte. Aunque era ampliamente reconocida como un oficio, pocas veces lograba entrar a las grandes galerías, a los museos o incluso a las conversaciones centrales de la crítica. Dalita contribuyó a cambiar esa percepción. A lo largo de más de 40 años, trabajó la arcilla como un lenguaje artístico propio, expuso en galerías como el Museo y Sextante y presentó su obra en países como España, México, Portugal y Estados Unidos. El crítico Eduardo Serrano afirmó que uno de sus mayores aportes fue elevar la consideración de la cerámica como arte y ayudar a diferenciar de la cerámica artística de la cerámica artesanal. Y esa diferencia es importante, porque es que la cerámica artesanal suele estar asociada a la función y a la repetición. La cerámica artística, en cambio, busca producir piezas únicas, transmitir ideas y generar reflexiones sobre el mundo. Gracias a artistas como Dalita Navarro, la arcilla comenzó a ocupar espacios donde antes no era tomada en serio como un medio de creación contemporánea. Por eso, su muerte nos recuerda algo muy importante. Mientras el mercado suele medir el valor en precios, récords y transacciones, existen otras formas de valor que son igual de importantes. El valor de formar personas, de preservar conocimientos y de construir instituciones capaces de sobrevivir a quienes las crearon. Ese es probablemente el legado más duradero que deja Dalita Navarro. Cerramos con una historia que viene del pasado. Un nuevo documental, The Paris Tokyo Job or How to Rob a Yakuza, se estrenará en el Sunnyside of the Dog, uno de los principales mercados internacionales de documentales que se celebra cada año en La Rochelle, Francia. La producción reconstruye uno de los robos de arte más célebres del siglo XX. La historia
Comienza el 27 de octubre de 1985 en el Museo Marmottan Monet de París. Era un domingo por la mañana y 5 hombres armados entraron al museo poco después de la apertura. Redujeron a los guardias y a los visitantes y en menos de 5 minutos lograron escapar con 9 pinturas impresionistas. Entre ellas se encontraba Impresión Sol Naciente de Claude Monet, la obra que dio nombre al movimiento impresionista. También fueron robadas pinturas de Renoir y Berthe Morisot. En ese momento, el caso fue considerado el mayor robo de arte en la historia de Francia. Pero lo más interesante ocurrió después. Durante meses, la policía francesa investigó el caso sin resultados concluyentes. Lo que parecía un robo local terminó revelando una red criminal internacional. La investigación apuntó a Philippe "Fifi" Jamin, miembro de una conocida banda parisina, quien habría organizado el golpe junto con un traficante japonés conocido como Fujikuma. Ambos se habían conocido años antes en prisión. Según las investigaciones, el objetivo era abastecer la creciente demanda de obras maestras occidentales en Japón durante los años 80. Una época en la que el país vivía una fuerte expansión económica y sus coleccionistas estaban pagando cifras récord por arte europeo y estadounidense. El caso dio un giro inesperado en 1987. Fujikuma fue arrestado en Tokio por un delito completamente distinto, el robo de abrigos de piel. Durante los interrogatorios proporcionó información clave sobre el destino de las pinturas desaparecidas y a partir de allí la investigación condujo a las autoridades hasta las redes criminales en Córcega. Finalmente, en 1990, casi 5 años después del robo, las 9 obras fueron recuperadas en un apartamento de la isla. La nueva noticia fue que todas habían sobrevivido. La mala es que no todas estaban en buen estado. La pintura de Monet apenas requirió una restauración menor. Otras sí sufrieron daños considerables durante los años que permanecieron ocultas. Y hoy, más de 40 años después, el caso sigue despertando interés porque reúne todos los elementos de una gran historia: obras maestras, crimen organizado, tráfico internacional, una investigación que cruzó varios países y un final inesperado con la recuperación de las piezas. Y quizás eso explica por qué ese robo sigue generando libros, artículos y ahora documentales. No fue simplemente un robo de arte, fue uno de esos casos excepcionales en los que la historia detrás de las obras terminó siendo tan famosa como las obras. Respecto a esta noticia, aquí va la caricatura de la semana. Con estas noticias vemos 3 formas de entender el valor en el arte: el mercado, que lo convierte en precio; las instituciones, que lo convierten en conocimiento; y las narrativas, que lo convierten en memoria. El arte no existe solo porque se compre, existe también porque se sostiene, se transmite y se cuenta. Gracias por acompañarnos en esta edición. Nos veremos en nuestra próxima cita de todos los domingos. Yo soy Andrea Rincón y en la producción Santiago Castaño.